Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las 10 de la noche, hora española. Estamos en el programa Una historia diferente, un programa en el que hablamos de la historia de España en el oeste americano, pero sobre todo hablamos con una persona que además de historiador, arqueólogo, responsable y comprometido con demostrar la verdad que encuentra. Hablamos con Jorge Luis García Ruiz, como digo, historiador, arqueólogo y el responsable de que este programa sea, a través de las imágenes que emitimos en Facebook y en Skype, la demostración a través de documentos y a través de su libro Presidio, lo palpable y lo demostrado, incluso él viajando a los sitios para recorrer los lugares. Hola Jorge, buenas noches. Hola Fernando, hola a todos. Un jueves Bueno, más. ¿cómo ha ido la semana? ¿Has tenido más tiempo? ¿Estás liado con los niños y los exámenes? Pues sí, bastante liado porque estamos ahora con el tema de los exámenes, el corregir a los niños y no tengo muchos, pero bueno, los niños ya tienen pelos en todas partes, ¿no? Son gente de universidad, son 19, 20 años. Llamarlos niños, pues ya sabes, eso denota que nos estamos haciendo viejos. Pero, pero sí, corrigiéndoles exámenes y pruebas y proyectos y entonces pues sí, se te va mucho. Mira, ayer me dieron las 4 de la mañana, o sea que ha habido que echarse una siesta mañanera. Lo que le vamos a hacer. Así Bueno, es la vida del profesor. eso es lo normal, ya no es por edad ni nada, es que es costumbre. En cuanto hace un poquito de pereza o comemos un poquito de más, enseguida nos entra las ganas de siesta. Sí, sí, sí. Pero no a las 10 de la mañana. Uy, la de veces que he echado yo esa siesta que le llaman, creo que le llaman la siesta del borrego. Ah, no sé, yo la llamo la siesta mañanera. Es cuando ya pues haces tus cosas de las 8, te despiertas y haces tus cosas de las 8 y no, mira, necesitamos un par de horas más porque el cuerpo no está funcionando. Y pues bueno, ahí estamos. Bueno, hoy me he echado yo una siesta desde la 1 a las 4, así que, O pero sea, eso sí. es que tú eres un campeón. No, es que ayer eran las 5 de la mañana, estaba en el patio fumando que no conseguía dormirme. Como digo yo, me inflé a comer, digo, con el comer mucho te inflas, te entran ganas de dormir, ni con eso. Me Ya, comí ya. nocilla, me comí chorizo, me comí filete, me comí. Yo creo que solo me faltó comerme congelado. Mala cosa, mala cosa. Dormir poco y comer mucho. Ya sabes lo que sucede con eso. Se folla menos. Pero como eso, a esas horas es imposible y sobre todo viviendo solo, pues es lo que hay. A comer. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar de cosas que tiene que ver con ese libro, Presidio, y sobre todo con la historia que demuestras. ¿Has tenido algún comentario? ¿Pudiste subir el vídeo? Sí, sí, subí los dos vídeos que había una semana acumulada y los subí pues con un día de diferencia, entonces estaban los dos vídeos ahí disponibles. Algún comentario se ha habido, pues la gente va participando y también pues hay cosas que conviene reflejar. Os voy a hablar de esta camiseta. Os voy a hablar de esta camiseta, ¿vale? La de Superman. Sí. Esta es una camiseta que lleva conmigo 10 años, aunque no lo creáis. El Bueno, chino sí. que la hizo se debió de arruinar, porque está hecha con el verdadero uniforme de Superman. Es indestructible. Sí, lleva como 3.000 lavados y luce como nueva, ¿no? Pues es una tela que es sintética, que no sé qué es lo que tendrá, pero esta ha hecho paellas conmigo, ha arreglado el coche, ha cortado aquí el césped, ha hecho de todo. Bueno, pues es indestructible, ni un solo agujero, ni un solo nada. La lavas y como nuevo otra vez. Lo que tiene aquí, pues es el símbolo de Superman, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. No tiene ninguna complicación. Lo que pasa es que es un símbolo, pues un poquito especial, porque lo que tiene es la bandera de Texas. Entonces la estrella solitaria y la parte de arriba en blanco y la parte de abajo en rojo. No tiene ningún, pues es de estas cosas pues que la compré en el Walmart, que es el sitio grande aquí que se llena de gente rara y sobre todo por las noches.
Ya podréis encontrar, si googleáis, pues podréis encontrar precisamente el Walmart por las noches, ¿no? Y por lo que te digo, el chino se debía arruinar totalmente. Y entonces, luego he intentado comprar más y ha sido imposible. Lleva conmigo 10 años y pues no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que pasa es que ha habido alguien que se ha metido en el... Y ahora lo voy a compartir. Aquí tenemos en el vídeo, ahora lo veréis, ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, se está oyendo. Bueno, pues aquí tenemos la parte de los comentarios, tal. Y entonces hay un cretino, porque no tiene otro nombre, que se llama Santino406, porque lo que tiene las redes sociales es que tiene una impunidad. Entonces, pues algunos damos la cara con nombre y apellidos y con nuestra cara, como la veis, y otros pues se ponen un nickname y ya se creen con derecho y autorización a decir cualquier estupidez. Entonces dice, este ridículo, hablando de mí, habla de defender la hispanidad y tiene puesta una camiseta propagandística. Estamos perdidos. O sea, lo ridículo es el comentario, tío. O sea, eso es lo ridículo. Escrito. ¿Cómo? Está mal escrito, pone, tiene puesta una camiseta propagandísticos. Sí, es que esto es lo habitual con esta gente, que no sabe ni escribir. Es un problema. Lo ridículo es el comentario. O sea, la hispanidad la defiendo con la camiseta que me sale de los huevos. Para que te quede claro y le quede claro a gente que hay como tú que está expresando opiniones con este tipo. La hispanidad se defiende en español, la hispanidad se defiende en inglés, se defiende en chino mandarín y hasta en marciano si hace falta. Y no me vas a venir tú ahora a mí a decir si defiendo o no defiendo la hispanidad después de lo que llevo ya recorrido, ¿eh? Mira la camiseta que me he puesto. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Este programa se va a dar otra vez con esta camiseta. Para ver si aprende a poner la palabra propagandística. Sí, para ver si aprende a escribir y aprende a dejar de decir tonterías. O sea que, según esta gente, aparte de ridículo, lo que suena a este comentario es a un fascismo absoluto. O sea, él tiene que decidir la camiseta que es correcta para defender o no una posición, ¿eh? Y lo siguiente va a ser que va a haber que emplear un saludo especial para defender esta posición, para defender la hispanidad. Y luego, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es gasear a la gente. Pues mira, tío, a la hispanidad le sobra a la gente como tú. Nos sobra. Entonces, yo creo que estarías más a gusto y más cómodo en las juventudes hitlerianas. Busca información en internet y te afilias a ellas. Pero, bueno, ahí dejo el comentario, ¿eh? No voy a seguir incidiendo en él porque, bueno, porque es un comentario absolutamente ridículo y estúpido. Pero Dime. cada día más gente se cree que la libertad en la que tú, o en este caso él, decide que es libertad, en este caso tu camiseta molesta, y si le dices algo, entonces eres un retrógrado, no aceptas las críticas, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, como profesor, estos sinónimos de libertad, respeto, educación, ¿cada día los jóvenes los están cogiendo más a su manera o son casos aislados? Bueno, tampoco yo creo que estos sean jóvenes, ¿eh? Este, la, la estupidez requiere un cultivo. O sea, hay que entenderlo. O sea, esto es alguien que pues tiene un problema, tiene una enfermedad desde hace tiempo y entonces pues ahora con las redes sociales pues la está sacando a la luz. Lo que ocurre es que yo os digo a todos, a la gente normal, me estoy dirigiendo a la gente normal. Cuando generalizas, pues a lo que te destinas, a lo que te diriges es a la gente normal, la gente que tiene dos dedos de frente y que no tiene posiciones de este tipo. Entonces, la gente normal lo que tenemos que empezar es a olvidarnos de la corrección política, porque es que, claro, yo como a mi nivel, pequeño nivel, soy un personaje público, pues no puedo decir estas cosas, o sea, no puedo insultar a la gente, tengo que expresar corrección política, pero tienes que aguantar que te venga cualquier energúmeno y te diga de todo y no le frenes, no le pares. Entonces os digo que tenemos que empezar a olvidarnos un poquito de la corrección política y al tonto llamarle tonto. Porque es que si no te defiendes, si no le paras, esta gente se engorila, se crece. Y entonces dice, bueno, si lo estoy haciendo fenomenal, me meto en redes sociales con mi
anonimato, con mi impunidad, insulto a todo el que me da la gana, me quedo tan a gusto, son los héroes de teclado. Entonces, de alguna forma, la sociedad como sociedad, si queremos sobrevivir a esto, al tema que nos está cayendo encima, sobre todo también con la inteligencia artificial y todo, si queremos sobrevivir, lo que tenemos que hacer es mantener unos ciertos valores y al tonto llamarle tonto, para decirle, oye, ya, basta. Entonces, búscate otro camino si quieres expresar tu agresividad, tu fascismo, porque esto es fascismo. O sea, es decirle a una persona que no se puede poner una camiseta porque él considera que esto es propaganda. ¿Propaganda de qué? Vamos, no sé. Es que esto ya es el colmo, ¿sabes? O sea, es como... Del no super, sabes si del super- reírte o encabronarte, o las dos cosas a la vez. Pero bueno, ahí lo dejamos. Venga, vamos a... Y vamos a hacerlo con la camiseta propagandística. Sí, con Superman Tejano. Ahí está. O sea, como si yo con esta camiseta quisiese expresar algo. Pues no, es una camiseta que lleva conmigo 10 años que ese día, pues como ese día no tenía ni tiempo ni me había cambiado, ni me había puesto guapo de traje y corbata, que a lo mejor es lo que se pide para hacer un podcast, ¿no? Para estar aquí con amigos, pues a lo mejor necesitamos estar de traje y corbata. Como que Una camiseta que te la pones en casa porque es la camiseta de estar por casa y resulta que hay un ofendidito. Y estos son los que luego critican a los ofendiditos del otro sentido, ¿no? Pero resulta que se ofenden también con una camiseta que no tiene nada que ver con él. O sea, es que, mira, ya la estupidez alcanza un nivel. A alguien se le ha ido la pinza con el tema de la hispanidad ya de una forma, pero brutal, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido político, todo tiene un... Hay que defenderse, Pues no, no hay que defenderse. Aquí nos estamos defendiendo, pero otra cosa es pues ya empezar a decir tonterías. En fin, venga. eso tiene razón. Es que se están acostumbrando a que por ser políticamente correcto no se le diga nada, no se le contradice, no se le dice nada y entonces crecen. Claro, se engorilan, o sea, es que es como, no, bueno, soy un influencer, tengo una opinión, le he dejado un comentario a un ridículo que estaba ahí hablando de cosas. Pues, a lo mejor el ridículo eres tú, tío. Sí, sí, no, no les puedes decir nada. Corrección política, no digas nada porque, claro, entonces ahora saldrá otro y dejará otro comentario y entonces no, no, no. No, pues sí, sí, sí. Esto es un espacio de libertad. Tú tienes la libertad de dejar comentarios absurdos y estúpidos. Yo tengo la libertad de llamarte estúpido. Punto. Como los garbanzos, quitas uno y sale otro. Solo que esto, en vez de garbanzos, es como las cagaditas de una cabra. Pero aquí, ¿Vale? fíjate, es que lo lamentable, lo lamentable es que, mira, esta semana he tenido una reunión de trabajo, para un proyecto futuro. Y entonces me ha llegado una persona a la que aprecio mucho, me ha llegado un comentario hablando de indios y de misiones. Entonces, el comentario que estaba en el aire, pues era que los indios en las misiones habían sido maltratados, habían sido puestos a trabajar, los campos de concentración. Y entonces el comentario era, no, es que les forzaban a comer. Entonces uno lo piensa y dice, oye tío, en pleno siglo XVI, XVII, en el que conseguir comida era tan difícil, me veo yo a unos frailes franciscanos embuchándoles comida como medio de tortura a unos indios. ¿Lo habéis pensado? Pensadlo, porque, o sea, vamos a ver, yo tengo... ¿cómo explicar esto para que esta gente lo entienda? Si tú quieres torturar a alguien, lo que haces es cortarle la comida, pero no obligarle a comer. Claro, yo ahora me pongo a pensar y digo, joder, mi madre de verdad que mala era. Es que me estuvo obligando a comer cuando yo era niño, porque yo no quería comer y entonces me forzó a comer y eso es algo malo para... A esta gente no se les ha ocurrido pensar que en las misiones precisamente todos los indios que iban porque necesitaban comida. Y algunos se quedaban y otros como los apaches, pues por la noche venían a atacar las misiones, fíjate cómo hacían los apaches,
que por las noches atacaban las misiones para llevarse una vaca, dos o dos caballos o lo que fuese, y por el día venían pidiendo comida porque tenían hambre. Entonces por la noche venían los hombres y por el día venían las mujeres y los niños y decían, tengo hambre. Y entonces ahí estaban los frailes franciscanos pues preparando comida o dándoles panes o dándoles lo que fuese para darlos de comer. Y ahora los indigenistas estos modernos vienen y dicen que no, que es que el método de tortura de los franciscanos era obligar a comer a los indios. O sea, a lo que voy con la camiseta, ya no solo tienes que aguantar estupideces de ese tipo en el lado izquierdo, sino que es que en nuestro lado viene también alguien a decirnos estupideces. O sea, pero, oye, es que no os dais cuenta de lo que pasamos aquí, o sea, del nivel de cansancio mental y de estar exhausto ya de escuchar estupideces. Es una cosa tremenda. Y claro, luego eres el malo, porque no llevas la camiseta indicada. Pues hombre, mira, Hablando de aquí lo llevo. camisetas, ¿Eh? En el lado del corazoncito, debajo aquí está tiene la hispanidad. la bandera, creo que es la Borgoña, ¿verdad? Sí, es la Cruz de San Andrés, porque según la tradición católica, pues a San Andrés lo crucificaron en una cruz que estaba en forma de aspa, en lugar de como la de Cristo, ¿no? Que estaba, por lo que estaba esa en forma de aspa. Y se había hecho con dos troncos. Entonces, por lo que vemos en esta, no sé si la veis, por lo que vemos aquí, Perfectamente. son dos ramas cruzadas, ¿no? Y entonces estas son las ramas que se han ido cortando para quedarse con el tronco principal y entonces eso simboliza la cruz de San Andrés, ¿vale? Por cierto, que ahora dicen que es una bandera fascista, pues oye, Es que ahora es la etiqueta que se pone fácilmente. claro, es que ahora es así, entonces los que estamos aquí luchando contra esto, pues nos están dando palos por todas partes. Y menos mal que tengo ahí a vosotros que estáis viendo los vídeos y dejáis comentarios muy interesantes, o a gente como Alberto Marigil de Alicante, un saludo desde aquí. Mañana voy a tener un programita con él. Y que están ahí un poquito al quite y dando apoyo, porque sí yo os digo que a veces pues resulta difícil el seguir con la lucha. Porque si luego llegas a España y te encuentras gente así, pues dices, oye, pues realmente no sé si compensa, ¿no? Claro, llegas aquí a una reunión, a hablar de los indios, te llevan como experto y te sueltan, pues es que a los indios se les forzaba a comer. Ah, y eso es un problema, ¿no? Entonces vamos a meter en la cárcel a todas las madres, porque yo recuerdo a mi madre que ahí estaba con la purrusalda aquella que la terminé odiando porque no me gustaban los puerros y ahora sin embargo me voy a un restaurante y pago un dineral por una bichichuas. Y encima dices que rico por malo que esté, que para eso lo pagas. Es que es que te quedas hasta sin palabras, ¿no? Bueno, Bueno, venga. vamos a hablar del tema presidio y es algo que estás con el libro, tanto el año pasado como este año vas a seguir eh, enseñando y demostrando. En este sentido, la gente joven se apunta a intentar escuchar, ya no digo entender o aceptar, intentar escuchar esta verdad o siguen cogiendo los libros de historia en las películas de Hollywood. Bueno, muy poquito. Es que mira, hay que entender que es difícil ser buen historiador cuando eres joven. Entonces necesitas un pozo, necesitas experiencia personal, necesitas no ya, fíjate que no ya tanto leer los libros, sino tener cierta madurez a todos los niveles para poder entender los documentos que estás leyendo y, y practicar empatía. No sé, la historia es empatía. Es leer ese documento de la época y ponerte en el lugar de esa persona, qué es lo que estuvieron sufriendo o qué es lo que estuvieron haciendo, y eso te hace ser mejor historiador. Entonces la gente joven es difícil, la gente joven necesita formación. A ver, en historia, yo siempre lo he dicho, en historia hay muchas cosas, ¿no? Pero el, el- la cosa va, la cosa va de, normalmente ahora, y sobre todo con redes sociales, lo que tenemos es una opinión, ¿vale? Opinión, vale, pero esa opinión no vale un carajo si no tiene detrás información.
Información buena, claro. Información veraz, información contrastada. Y claro, para saber si una información es buena o no, necesitas formación. Entonces, el sentido va formación, información y luego opinión. Y si no, pues mejor guárdate lo que pienses, ¿vale? Porque necesitas eso, necesitas formación humanística, formación a todos los niveles para entender que la información que te están vendiendo no sea propaganda o no sean directamente mentiras, y entonces con todos los recursos a tu alcance, pues ya emites una opinión. Eso debería ser así, pero el problema es que con las redes sociales lo que se promueve es que la gente tenga opinión, porque si no, no encajas en la sociedad, no encajas en ese grupo. Y entonces tienes que encajar en un grupo, ya sea político, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, tienes que encajar y entonces tienes que expresar opinión. Eso es lo que están promoviendo las redes sociales hoy en día, pero claro, se olvidan del básico como es la información y la formación. Así es como funciona el tema. Y claro, a ciertas edades, y yo lo digo por experiencia propia, porque mi yo actual le daría 2 hostias a mi yo de 20 años. Eso lo tengo clarísimo. Y más con la Llegaría, camiseta le de Superman. pegaría 4 gritos y le daría 2 collejas. Y con la camiseta de Superman, cuidado. No, Sí, decía porque conoces ya los estudiantes que tienes ahí y conoces España por ser español. Por eso comentaba si los jóvenes desde las redes sociales se informan, porque lo hemos comentado muchas veces, leer el libro es importante, leer libros es importante, pero lo que no podemos dejar en manos de los esos pseudo historiadores o yo diría pseudópatas, que pongan muchos mensajes, que tengan muchos seguidores, solamente por decir su pensamiento, que muchas veces, como dices tú, ni siquiera han cogido un libro. sí, es que ese es el problema. A mí lo que mejor me funciona en redes sociales, pues es esto, el YouTube, y es el Facebook. He intentado otras redes sociales y no funcionan para mi tema, porque la historia la necesitas explicar. Tiene tantos matices y tantas cosas importantes que tú lo necesitas explicar y es imposible en Twitter que con 140 caracteres, o si no, claro, pasa por el aro y paga, o si no, pues y la gente tampoco, en cuanto ve un post de estos largo, de más de 150 caracteres, ya no lee, ¿no? Porque no queremos leer. Y no es un problema no solo de los jóvenes sobre todo, pero es también de los mayores. Entonces, no es una red social que funcione para este tema, para la historia. La historia necesita, como os dije en el podcast pasado, y es que tú necesitas leer todos los documentos que tienen que ver con un caso. No solo uno, porque si lees solo uno, pues solo tienes una opinión y normalmente suele estar equivocada. Entonces necesitas leer todo el proceso. Eso es imposible de explicar a no ser que sea negro sobre blanco en un libro escrito. Ni tan siquiera en un vídeo, porque en un vídeo en cuanto te pones un poco espeso y entras en temática fuerte, pues la gente se desconecta y no ve el vídeo. Entonces la única forma es en papel. Y yo lo estoy constatando porque hay mucha gente que compra los libros pero luego no los lee. Solo los tiene ahí en la estantería. Y algunos porque como son libros de prestigio, se los ha recomendado un amigo o lo que sea, sí, me voy a comprar el libro de Jorge o el libro de cualquiera. Pero luego no llega ni al prólogo. Y, y este es un problema. Es un problema. Porque ya os lo he dicho muchas veces, este libro es una herramienta perfecta contra la hispanidad. Es que cuando te vengan a hablar de que los españoles maltrataron a los indios, ahí tienes documentos. Cuando te vengan a hablar de enfermedades también, pues ahí tienes documentos que te dicen que no todo fueron las enfermedades y no todo fueron los españoles los que las trajeron. Y sobre todo, pues tienes otros libros, no este todavía porque está hasta 1700, pero cuando llegue un libro sobre 1800 y poco, pues llegará la expedición Balmís, ¿no? Que es la única expedición, y precisamente por españoles, que combatió la viruela. Y se vino aquí a América con 22 niños huérfanos. Como en aquel momento no tenían refrigeración ni posibilidad de mantener con vida los virus de la viruela para hacer el contravirus, para hacer
La vacuna, pues en ese barco con 22 niños, pues a relevos, fueron inoculando el virus de la viruela para mantener el virus vivo hasta la llegada a América y poder fabricar las vacunas. Dos de aquellos niños pues murieron en el trayecto. Entonces hay millones y millones de personas que le deben la vida a dos valientes. No sé si, no creo que fuesen voluntarios porque eran niños de un orfanato. No creo que fuesen niños voluntarios, pero bueno, ese sacrificio sirvió para que millones de personas estén vivas hoy en día y no pasen la viruela. Y eso fue España la que lo trajo a América. ¿Cuántas veces se dice eso en la historia de América? Ni una. Entonces todas esas cosas vienen en los libros. Los memes, aunque sean de Facebook que te permiten un poquito más de juego y de expresar más cosas, pues no te puedes informar, porque lo que estoy constatando yo también es que solo con los memes de Facebook, pues estamos perpetuando una serie de errores tremendos que luego es imposible. A mí me está resultando imposible pues el solventar esos errores. Y claro, eso nos lleva a una historia falseada que tampoco es buena ni tan siquiera para la hispanidad. Pero bueno, ya lo he dicho muchas veces y si lo dices muchas veces, pues viene alguno y te dice, ah, ya está el llorón este. Uf, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Seguir alimentándoos de memes. No Vamos puedo. a recordar que sí es verdad que España hubo casos que hicieron genocidio, pero fueron casos concretos que lo tienen No, no, presente. no, no, no. Genocidio, la palabra, ahora te lo explico. Genocidio, no utilices esa palabra, Ah, Fernando. vale, perdón. Que No, hubo casos de no hacer caso a la ley que mandaban desde España. eso es, eso es. Y ahora, En ahora os explicaré ese por qué y lo sentido, verás. usaron lo que ahora mismo es prevaricación, es decir, el uso de poder, ya que estoy aquí, hago lo que quiero sin hacer caso a la ley Ahí, ahí, española. ahí sí, eso sí. Entonces, en este caso, estás hablando de vídeos. ¿La gente se queda a ver esos vídeos o directamente también, como sean de más de 30 o 60 segundos, tampoco los miran? Porque ahí bien lo explicaste. Sí, pero es que, mira, la gente joven solo entra en vídeos cortos en el TikTok y en poco más. Y tú lo has visto, que mira, cuando Y los tocan fuertes. aquella famosa conferencia que dimos con las campanas en Murcia, Cartagena. en Cartagena, perdón los cartageneros, que se enfadan mucho cuando lo llaman murcianos algunos. Ahí cuánta gente joven teníamos. Teníamos solo las dos chavalitas que trajiste tú y las dos acabaron encantadas. Exactamente. Porque no se acercan. El problema es que no se acercan. Si se acercasen, verían que no todo es tan malo, la historia no es tan mala ni tan aburrida. Y ya te digo, la chavala aquella, la jovencita, estaba encantada con él. A mí esto no me lo han explicado ni en el colegio, ni en la universidad, y la chavala disfrutó enorme de la charla, ¿no? Rosy era la más jovencita y Sigrid, las dos sabían inglés y las llevé, no por la charla, porque ellas no sabían a dónde iban. Yo los llevé porque dije, bueno, a ver si podemos hacer una entrevista en inglés y se quedaron tan maravilladas contigo que ya se perdieron la idea de hacer una entrevista. No, no, fue así, es que salieron de ahí encantadas. Y yo me Ya no alegro había tiempo ni que para pues así. entrevista ni para nada. Sí, sí, sí. Pues de eso se trata. Es que muchas veces, pues, también se nota mucho cuando el historiador lo que quiere es establecer una posición política actual, y los hay, tú lo sabes, y yo es un esfuerzo que hago en todo lo contrario, no establecer una posición política. Entonces, cuando el historiador trata de eso, se percibe, la gente se aburre y, o sea, en el fondo lo que tú tienes que tener es honestidad y para contar una historia tal como tú la has aprendido, contarla, transmitirla sin añadirle ni cambiarla ni nada. Y cuando lo haces así, pues la gente, la mayoría lo aprecia y se queda a aprender más, a estudiar más. Ay, qué bonito lo que me estaban contando. Ahora, cuando llega un momento que lo que estás dando es un mitin político, pues sí, el mitin político está bien, pero cuando ya has gritado tus soflamas 4 veces, pues ya la gente se cansa. Tienes que sustentarlo con conocimiento. Vamos a hablar del libro. Otra de las cosas que hablas y que a mí me sorprendió en la charla es
precisamente la portada. Esos jinetes, caballeros de cuera, esos soldados que suponíamos que eran españoles, suponíamos que iban con armadura y de repente llegas tú y dices, no, no, de armadura nada, que demostraste además en un vídeo la cantidad de capas que tenían, que eso tenía que ser súper incómodo para cualquier cosa. Entonces, ¿puedes explicar por qué la gente sigue, y lo has demostrado también, dibujando o poniendo da igual que sea documental o que sea una película, como que eran armados de hierro hasta arriba y los caballos igual? Bueno, es que son épocas distintas. Sí, pero aunque sean épocas distintas, ponen a Pizarro como que iba cargado de hierro, rodeado de 50.000, 60.000 o 100.000 soldados, cuando tú has explicado que no. Después, el tiempo de los soldados de cuera, lo mismo. No eran tantos, pero sí eran muy respetados y reconocidos. Entonces, muchas veces lo que dices, o intento yo entender así, es que se respetaba más la calidad por la forma que tenían el trato y el cuidado, que por la cantidad, que es lo que suelen decir, como que los españoles vinieron aquí millones y destrozaron todo. Entonces, para que quede claro. Bueno, sí. Primero, si se me olvida, porque ya sabes que como me voy a los cerros de Úbeda, pues luego recuérdamelo. Si se me olvida porque me he ido a los cerros de Úbeda y no te he contestado lo que te quería contestar antes. Lo del tema del genocidio. El genocidio es un tema muy delicado. Entonces, para un genocidio Hay que necesitas ser. Ahora, sistema, necesitas voluntad y necesitas muerte. O sea, tienes que matar por sistema intencionadamente a un grupo humano por motivo de su etnia, de su religión, de su nacionalidad, tienes que intentar aniquilar a un grupo humano. Eso es genocidio. Y es una palabra que se inventa tras el genocidio judío de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso no existía esa palabra. Es una palabra que se establece en ese momento. Entonces, en la América no se da el genocidio. No se da el genocidio porque primero no hay una intención. Lo que no se puede achacar ni tan siquiera al conquistador español, lo que no se puede achacar es que él cometiese genocidio porque eh, al mismo tiempo le quieres achacar como esclavista. O sea, si la intención es mantener con vida a la gente para que trabajen para ti en una mina, eso es esclavismo, pues no los puedes matar. O sea, es que lo siento, pero una cosa es incompatible con la otra. Entonces no había esa intención. Por otra parte, todo el cuerpo legal que se estableció desde casi el primer momento por parte de Isabel la Católica ya va en contra de cualquier tipo de genocidio. Tú puedes intentar hacer un genocidio, pero al final necesitas el apoyo y la aprobación del gobernante sobre el territorio. El gobernante sobre el territorio, en este caso, eran los reyes españoles y establecieron leyes para evitar cualquier tipo de maltrato a los indios. Con lo cual, si alguien dentro del territorio lo intentó, era un delincuente, no era un genocida. Y ese delincuente, en la inmensa mayoría de los casos, bueno, siempre fue perseguido, y algunos fueron perseguidos incluso sin serlo. Aquí en el libro hay varios casos. Cuando se le cogió, se le enjuició y se le castigó. Entonces, si tú no tienes la aprobación del gobierno sobre el territorio, pues estás cometiendo un delito y no es incompatible con genocidio, ¿no? Necesitas que sea intencionado, con lo cual tampoco vale lo de las enfermedades. O sea, que viniesen los conquistadores españoles y trajesen enfermedades no vale con genocidio. O sea, no hay intención de hacerlo, ni tan siquiera los españoles tenían intención de hacerlo. Menéndez de Avilés se viene desde España para la Florida, establece San Agustín de la Florida, se viene con 2.000 españoles
y al final, a la costa, llegan 800. O sea, 1200 se murieron por el camino. El mismísimo hijo del rey se murió de viruela. Entonces, ellos mismos ni sabían que estaban llevando virus. La gente moría de fiebres, pues bueno, pues eso era lo habitual en aquel momento. Ya se nos cae la intención. Y por otra parte, pues el tema de la muerte hay que demostrarlo todavía, porque en muchos casos se nos dicen 60 millones o 60 millones es bueno, 50 millones de indígenas muertos es la cuenta más modesta que se achaca. Pero hay gente que se va hasta los 120 millones. O sea, si es que no había tantos indios en América. O sea, eso es imposible. Y lo que no cuentan en esos números es que sí bajaron los indios puros porque se mezclaron. Y entonces, según bajan los indios puros, suben los mestizos. Entonces, lo que se hizo fue una sustitución genética de la población de forma natural. Nadie lo hizo de forma organizada. O sea que no existe tampoco el sistema para matar a esos millones. Dicho esto, pues en América no hubo genocidio, al menos por parte española. ¿Vale? Que lo demuestren. Es que no lo hubo. Por tanto, yo creo que tenemos que cambiar también, porque es muy... Yo lo entiendo. A veces, pues, si se te va la palabra pero el uso de la palabra genocidio implica muchísimas cosas que no debemos aceptar en ningún momento. O sea, murió gente, desde luego, en los dos bandos. Ya te digo que Menéndez de Avilés cargó 2000 personas y arribó con 800. Pues no tendría mucha intención de cargarse más de la mitad de su población embarcada, ¿no? Para venirse a América. Vale, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Los soldados de Cuera. Vale. ¿Cuándo empezaron? Y sobre todo, ¿por qué se sigue utilizando la imagen de un traje de una armadura en vez del traje que lo tienes tú ahí en la portada? Bueno, eso tiene su evolución histórica. Entonces, es que depende, lo que no podemos hacer caso es a las películas de ningún tipo, ni las de Hollywood ni las de España, porque bueno, solo hay que ver cómo vistieron a Viggo Mortensen para La Triste y a los españoles que estaban allí en los tercios luchando en esa película. O sea que no se tiene mucha idea me quedo sin imagen. Exactamente. Pero se te sigue oyendo. Vale, yo creo que ahí vamos a estar en un segundo. Ahí estamos. Entonces, el tema sufre una evolución, porque muchas veces lo que tenemos la idea, pues es que, claro, lo que la gente del siglo XVI, pues iban en taparrabos, ¿verdad? Muchas veces es algo así. O los mismos romanos, esos de hace 2000 años, los romanos iban como los trogloditas. Entonces, hay que pensar que lo que la humanidad no ha dominado es la tecnología hasta hoy en día. Imaginaros cómo dominaremos la tecnología en el futuro. Pero lo que es en la forma, en muchas cosas, en socialmente, culturalmente, la humanidad tiene más o menos, vamos, que como se suele decir, después de los romanos no se inventó nada. Entonces, esos caballeros que se ve con la armadura completa y el caballo y todo esto, eso es más algo para el siglo XV, el XIV, el XIII, y ni tan siquiera iban de esa forma, porque elaborar unas armaduras de ese tipo para el caballo y para el jinete estaba únicamente en, en los reyes, la gente muy poderosa que tenía dinero para eso. El resto de los caballeros o soldados iban mucho más, de forma mucho más sencilla. Y lo mismo nos pasa, pues lo que tú estabas nombrando, la conquista de México con Hernán Cortés o con ellos se meten en campaña, pero es que esa campaña dura 2 años. Entonces, en 2 años, por mucha herramienta que lleves, se va perdiendo y lo mismo pasa con las armaduras y se va evolucionando. Hasta hoy en día, bueno, y hoy en día también, los soldados se pagan muchas cosas. Entonces, cuando yo fui a hacer la mili, por ejemplo,
aquellas 902 pesetas que me pagaban, no te llegaba casi ni para el corte de pelo. Pero para los números del ejército, ellos te estaban pagando como, no sé, de 40.000 o 50.000 y el resto, hasta esa cifra, pues iba en ropa, en alimentarte, en todo esto, ¿no? Entonces, hasta hoy en día es incluso falso, quitando algunos ejércitos precisamente como el estadounidense, y no todos, es incluso falso que el país provea a los soldados con todo eso. ¿Qué quiere decir? Pues que como se lo tienen que pagar ellos mismos, la uniformidad no existe. Entonces cada uno se compra lo que mejor le funciona o lo que más barato sea o a lo que llegue y así es. Tenemos, por ejemplo, los lansquenetes estos y los alemanes que estaban luchando en los tercios. ¿Alguien se puede creer que esos bombachos que llevaban llenos de colores y era útil para el ejército? Pues no, lo que pasa es que eso también era forma de enseñar el poder económico de cada uno, el estatus. ¿Cómo enseñas el estatus hoy en día? Pues lo enseñas con una casa más grande, con una casa mejor, con un coche más caro, así enseñas el estatus, así enseñas el dinero. Y entonces esto ha pasado a lo largo de la historia que la gente pues ha intentado enseñar el estatus que tenía. Cuando iba el hijo pobre de un marqués o de un príncipe, iba y se inscribía en el ejército del país que fuese, pues claro, el niño iba de punta en blanco con lo más caro que hubiese, y claro, si no lo habían matado después de un mes, pues ya no iba tan guapo, ¿no? Entonces todo eso influye mucho en lo que es la vestimenta de los soldados. No, en la conquista de América, y yo creo que a partir de la primera semana, no, ni tan siquiera de la primera semana, porque desde que estaban en Cuba, los españoles ya sabían qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Entonces, meterse en las selvas Se te tropicales, está meterse con quedando, una... ¿Perdón? se está quedando de vez en cuando paralizado tu señal. Ah, perdón, no sé. Vamos a intentarlo entonces. ¿Pero se me oye continuamente? No, también se había quedado parado. Estabas hablando justamente de, de después de unas semanas, los ricos que ya cambiaban de uniforme y se ha quedado paralizado. Bueno, no es que cambiasen de uniforme, es que se les hacía jirones, ¿no? El campo de batalla es lo que tiene. Se te destroza todo lo que lleves. Y yo estaba diciendo que incluso en los españoles ya sabían qué es lo que funcionaba, los españoles de Hernán Cortés, cuando están empezando a pensando en hacer la conquista del México, el México Tenochtitlan, ellos ya desde Cuba ya ven que el clima es el que es. Y entonces el tener ahí una armadura con estos calores y estas humedades, pues no tiene mucho sentido. Entonces esto se fue variando hacia otro tipo de uniformes y otro tipo de cosas. Claro, la imaginación vuela y entonces pues de ahí surgen las películas y nuestros errores históricos pues son precisamente el haber visto esas películas y el tener esas imágenes en nuestro archivo de imágenes en la cabeza. En cuanto a los soldados de cuera, los famosos soldados de cuera, la portada esta tiene su tema. Este libro, como ya os he contado alguna vez, este libro iba a ser un solo volumen. Entonces, en un solo volumen... Perdón. Ha venido a dar el visto bueno. Sí. El libro estaba pensado en un solo volumen que explicase pues toda la historia de los soldados de cuera y los presidios. Y entonces era una portada que se hizo con esa intención. Luego el libro lo tuve que cortar a la mitad y entonces llegar solo hasta el año 1700. Y hasta el año 1700 el uniforme era otro totalmente distinto. Lo que se estaba utilizando era la cota de malla, porque era lo que mejor paraba las flechas de los indios. Ya os lo he explicado alguna vez que la cota de malla se trae desde Europa. Yo no creo que hubiese, aunque alguien me ha comentado que había artesanos en América, me da la sensación de que no lo sabía,
Y entonces esto se traía desde Europa. Llegó un momento en que al no ser un uniforme, o sea, una armadura útil en Europa contra los cañonazos y contra las balas de los arcabuces, pues era un tema que ya no se utilizaba en Europa, la cota de malla. Entonces tampoco se fabricaba en Europa. Se trajeron todo lo que había por España, se lo trajeron para América hasta que se fue agotando y entonces fueron sustituyendo la cota de malla por lo que vemos ahí, la cuera. Que como ya os expliqué, pues son mínimo andan por las 5 capas, con intercalado de algunas con intercalado de algodón y, o sea, es un tema que todavía estoy estudiando. Hay un documento que dice que estaban fabricadas por 7 capas de piel de venado, pero ya os enseñé que es difícil de asumir por grosor, por fabricación, por muchas cosas. Y entonces se va sustituyendo, pero se va sustituyendo gradualmente durante el siglo XVIII. O sea que hasta el siglo XVII había algunos que llevaban algo que decían que se llamaba cuera, pero probablemente no tuviese este aspecto. Sería más como una chaqueta o como algo parecido, ¿eh? No creo que fuese. Y entonces, pues claro, esta portada sería más útil para el segundo volumen del libro Presidio. Ese que va para el siglo XVIII, que va desde 1700 hasta 1800, porque es el momento en el que sí, los soldados visten este tipo de... Pero claro, cuando te pones a hablar de presidios, si no pones esa imagen que es icónica totalmente, pues nadie entiende de qué estás hablando. Lamentablemente la gente entiende que estás hablando de cárceles. Y salvo en la etimología de la palabra, no tiene nada que ver la cárcel con el presidio de soldados en América del Norte. Entonces, pues ha sido una portada más de compromiso, más que es una portada dirigida, pensada para el libro en su conjunto y no cuando se tomó la decisión de separarlo. Pero ya por muchas razones era complicado volver a cambiarla. Es que ya se había hecho una promoción con ella. Ya estuve en Hispanidad Cartagena promocionando el libro antes de publicarlo y ya se había utilizado esa portada y entonces pues ya no pude cambiarla. Te hubiese sido más correcta esa portada para el segundo volumen. Pero bueno, ha quedado bien. Has hablado del siglo XVII, siglo Sí. XVII, XVIII, pero la llegada de los españoles fue en 1492. En esa época, Ujú. ¿iban con armaduras o ya iban pensando que como la armadura era incómoda, era que al final no valía para nada, iban pensando en el trayecto diciendo hay que inventar algo, hay que llevar otras cosas, porque si no sabían lo Sí. que se iban a encontrar, llevar un peso en el barco también es una cuestión un poco ilógica. Bueno, sí sabían que lo que se iban a encontrar, lo mismo que sí sabían que la Tierra era redonda, ¿no? Es otra de las mitologías que se nos han vendido durante a lo largo de los años. Cuando Colón llega a la Española, llega a América, pues él sabe perfectamente qué es lo que quiere. Quizá hubiese un error de cálculo y no se esperase tener esas tierras allí, probablemente. Eso sería tema para un programa completo o para varios. Pero él sí sabía perfectamente que no era una tierra plana y no se iban a caer por el lado llegando a América, ¿no? Entonces la información es algo que se va acumulando y se va compartiendo. Y Colón llega el primer año allí, pero ya toma contacto con los indios que hay allí. Sí, si aceptamos, eso si no aceptamos la teoría de que la información de la existencia de América fue por un navegante, creo que portugués, que le contó que aquello existía y aquello estaba allí. Ya le hubiese dado bastante más información de qué es lo que iba a buscar. Esto va también porque psicológicamente los humanos cuando se van de viaje necesitan saber dónde van, cuál es el destino. Es muy difícil que la gente se vaya, es casi imposible, de acuerdo a la psicología humana, que nos vayamos a la aventura.
O sea, imagínense lanzarse al mar con 3 barcos a la aventura. Sí, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar en el mar? Claro, es que cuando los pinzones y le estaban preguntando a Colón, oiga, almirante, ¿dónde vamos? Porque las gallinas se están acabando, porque la comida se está acabando. No se preocupen, sigamos, sigamos, porque ya vamos llegando. El único que sabía realmente que iba a un sitio concreto era Colón. Entonces, psicológicamente el humano tiene que saber a dónde va, tiene que saber el punto de destino, porque tiene que llevar bastimentos, tiene que preparar ese viaje. Entonces, lo de irse a la aventura no es algo que cuadre con los humanos. Los animales funcionan un poco de una forma distinta, ¿vale? Los animales lo que hacen es van colonizando el territorio. Y en cierto modo los humanos también somos animales. Vamos poquito a poco colonizando el territorio. Vamos investigando qué hay más allá, más allá, más allá. O sea, todo lo que te llega un día. Entonces, un día te vas, vuelves, por mañana me voy a ir un día más. Eso es lo que hace la especie humana. Entonces, esa información que se va compartiendo y que se va sabiendo, pues en 1492 ya Colón vuelve a Europa, vuelve con 3 o 4 indios, ya ha tomado contacto con los indios que había en la Española y sabe el nivel en el que están y las armas que tienen y qué sería lo propio llevarse o no llevarse. Y eso con los distintos viajes es algo que se va aumentando el nivel de información que se tiene. Em, Cuando Hernán Cortés se embarca para la conquista del Mexico Tenochtitlan, o sea, de lo que es la tierra firme que ellos llamaban, tierra firme se llamaba al continente, no a las islas. Entonces, cuando se va a hacer esa conquista, Hernán Cortés tiene una cantidad de información enorme de qué es lo que se va a encontrar y qué es lo que no, o sea, de qué pie cojean los indios, qué armamento van a necesitar y lo que no van a llevar precisamente va a ser una armadura completa para sus caballos y para él, porque no es práctica, es que no era práctica. Es que esa armadura completa sirve para los tiempos para el siglo XII, para el XIII, para estos siglos en Europa. No sirve el movimiento que puedas tener que te da una cota de malla, por ponerte un ejemplo, en una lucha a espada contra un guerrero mexica, contra un guerrero azteca, pues no te lo va a dar la armadura. La armadura sí te protege, pero te resta movimiento y te añade peso y todos los soldados pues saben que hay un compromiso entre movimiento, peso, hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Claro, luego en el siglo XX queremos hacer una ilustración o queremos hacer una pintura o una película o algo y lo que funciona es la imaginación. Lo que no funciona es el sentido común y el conocimiento que tenemos de los tiempos pasados. Por eso vienen muchas de estas cosas. Y sobre todo, porque en los museos, por ejemplo, en el museo que tiene el Palacio Real de Madrid, lo que conservamos son las armaduras de los reyes, pero los reyes nunca entraron en combate. Eso, vamos, lo pueden tener ustedes claro, ni entonces ni hoy en día van a entrar en combate. Cuando vemos a nuestro rey, a Felipe VI, ¿qué vemos? 3, 4 diferentes uniformes de gala, de combate, de tal y de cual. Pues ¿por qué? Porque, claro, porque se lo puede permitir. Pero el soldado o los soldados del siglo XV llevaban lo que se podían permitir. Y algunos se podían permitir un poco más y algunos se permitían un poco menos. Para que nos hagamos una idea, pues ahora mismo no recuerdo exactamente, pero la cantidad de caballos que se llevaron fueron menos de 20. ¿Por qué? Porque tenía un coste. Entonces Cortés se lleva su yegua y los demás también se llevan sus caballos, pero el límite lo ponen pues el dinero que cada uno tenía. ¿Más preguntas? Otra cuestión. Dime. Estamos hablando también de ¿cómo se dice? Es que no sé cómo se dice, la controversia o que yo he oído que había un mapa chino del mapa mundi en el cual estaba señalizado Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, todo muy bien. Después
lo que comentas de ese navegante portugués también se ha oído, pero ya ha sido después. La otra cuestión es los vikingos. Entonces, es tan importante que Colón sabía dónde iba para lo que pasó después, que es el descubrimiento de un continente, el nombrarlo, la colonización, etcétera, o en el fondo no tiene que ver y es una excusa más simplemente para tergiversar la historia. Bueno, se te ha ido cortando, no sé si a todo el mundo, pero a mí se me ha ido cortando tu sonido y no lo he entendido del todo bien. ¿Puedes repetir? Sí, a ver, ¿se oye mejor ahora? Sí. Vale. Se habla de un mapa mundi aparecido en China y que lo consiguió algún europeo que llegó a las manos de Colón o cercano a Colón. Se habla de la teoría de que los vikingos estuvieron y dibujaron parte del continente americano, la parte del norte. Se habla de ese navegante portugués. Entonces, es tan importante esa parte de la historia de decir Colón sabía dónde iba para lo que pasó después, que es el descubrimiento de un continente, la colonización, la historia, o eso es simplemente una excusa más para tirar dardos fuera y que no se hable de la realidad de lo que haces tú. Bueno, pues es que todo forma parte de una mitología y una leyenda con unos intereses detrás. Cada uno tiene sus intereses y cada uno tiene fabrica su narrativa según le conviene. El tema de los vikingos. Bueno, pues el tema de los vikingos es que de lo que se trata es de restarle importancia a lo que se hizo por parte de España. Y entonces, claro, todo lo que hicieron los vikingos está súper bien y todo lo que hicieron los españoles pues está súper mal. Los españoles llegan y dicen, no, es que han sacrificado a todo el mundo. Pues eso es lo que hacían los vikingos. Los vikingos entraron en una ocasión, entraron por el río Guadalquivir, se presentaron en Sevilla. Y la que liaron fue pequeña. O sea, el vikingo iba a saquear. El vikingo vivía del saqueo, de las matanzas, vivía de todo esto. Y entonces lo hemos idolatrado y hemos denostado completamente lo que hacían los españoles. Pues esa es la lucha que tenemos con la leyenda negra. Aunque Vicky el vikingo llegase hasta América, no volvió. ¿Vale? Entonces, y si volvió, no contó lo que había visto. Porque claro, si dio él cuenta lo que había visto, pues entonces vendrían a América, hubiesen venido muchos más vikingos a saquear. Entonces, pues era un tema pues que se mantenía en secreto con ellos y no vinieron más vikingos. Vino uno, parece ser que dejó ahí en la isla de Terranova, dejó algún resto, pero eso no tiene nada que ver con el descubrimiento. El descubrimiento lo que quiere decir es que vuelves, lo cuentas y estableces unas rutas comerciales y estableces un completo sistema de comercio y de todo. Eso fue lo que hizo España con el primer paso que dio Colón. Porque muchas veces pues, se habla de Colón, pero bueno, Colón hizo 4 viajes y tenía intenciones un poquito oscuras también y Isabel la Católica le tuvo que estar parando los pies y o sea, ¿vale? Otra cosa que hay que decirles sobre todo a los americanos, pues es que Colón era español y no lo digo por nacimiento. No voy a entrar en si en Génova, por ejemplo, pues ahí tienen una casa que dicen que era de Colón. Luego tenemos otra teoría bastante interesante que nos dice que era gallego. Hay otra que era portugués. O sea, realmente todavía no sabemos de dónde era ese hombre. Lo que Era es vasco. extraño es que si fuese italiano, no escribiese ni una sola palabra ni una sola carta en italiano. Es muy extraño. Pero Era bueno, vasco. se ha aceptado que era italiano de nacimiento. Pero en el momento que ese señor sale con 3 barcos, nombrado almirante de la, de la mar Océana, como le nombró Isabel la Católica, y le dio el mando de 3 barcos españoles, aunque hubiese sido solo uno, ese hombre lo que hace es hacer un juramento de obediencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se convierte en español. Yo tendría que mirarlo, yo creo que estaba Trump todavía, me parece que fue el 2020, yo me hice norteamericano.
Tengo la nacionalidad norteamericana. ¿Cómo la conseguí? Haciendo un juramento de obediencia. O sea, lo que se hacía hace 500 años, o sea, lo que se hace hoy, ya se hacía hace 500 años. Entonces no tiene ningún sentido que digamos, no, es que Colón era un navegante italiano. No, Colón a lo mejor había nacido en Italia, a lo mejor. Pero en el momento en que toma el mando de un solo barco español, un solo barco de la corona, tiene que ser español, o sea, de nacionalidad. Y eso ya, pues no hay duda. Mira, uno de los, creo que fue, creo que fue Collins, uno de los 3 astronautas que llegan a la Luna, porque sí llegaron, no me vengáis con rollos también. Armstrong, Aldrin y Collins. Pues Collins había nacido en Italia, porque el padre era militar y había nacido en Italia. Entonces, ¿en qué cabeza se le ocurriría decir a alguien que el viaje a la Luna y la conquista de la Luna era italiana porque había un tío nacido en Italia? Los americanos no iban a consentir que un extranjero tripulase un barco suyo o una nave o lo que fuese si no fuese nacionalizado, porque esa herencia se sigue del derecho romano, del derecho español que ya llegó a América. Entonces, Colón es español a todos los efectos. Y ahora mismo, pues no sé de qué te estaba hablando, de esto. ¿Cuál era ¿Por qué hemos llegado a Colón? Ah, bueno, Porque, porque vale. estábamos hablando de los fuera. Colón sí sabía, sí. Colón sí sabía dónde iba, yo creo, porque lo que os llevo explicando en los últimos 20 minutos, porque la especie humana no se va de un lado a otro sin saber a dónde va. Y sobre todo, porque el cuentito ese de que no, es que fue a la corte española y le vendió a Isabel la Católica, que era una ruta más corta para las Indias, no sé yo si Isabel la Católica hubiese comprado esa historia sin más información. O sea, probablemente ahí hay una información que evidentemente desconocemos por historia, porque si no, pues no se hubiese hecho. Eh, ¿Cuál era el otro? El mapa el mapa este de los chinos. Sí, probablemente los chinos hubiesen estado también en América, probablemente. Tampoco las pruebas que nos han llegado son totalmente irrefutables, ¿eh? O sea, hay que tomarlo con pinzas. El mapa este que me comentabas, que refleja lo que es la costa de los Estados Unidos, tal, ese es un mapa falso. No recuerdo ahora el nombre del mapa, pero es un mapa falso demostrado y no hay que hacerle mucho caso, porque también por en medio tiene unas islas ahí rarísimas y eso no figura. Lo que sí tenemos es este mapa. A ver, este mapa. La cuestión viene, mientras buscas el mapa, es que si Colón sabía dónde iba, la corona española también podía saberlo y entonces estar ideando una forma de negocio, de poder, porque claro, conseguir todo un continente al nombre de la corona española es muy goloso para cualquier gobierno. En este sentido, recién puestos Isabel y Fernando como los reyes absolutos, independizando España de los musulmanes y encima descubren un continente, era la gota, o mejor dicho, la guinda que supone para ellos. En ese sentido lo decía. Hmm. Este mapa lo saqué el otro día y forma parte del libro. A ver, aquí vamos a compartir esta pantalla. Vale, pues ahí estamos, con el mapa. Este mapa es el primer mapa que se hace en 1502, en el que se refleja completamente lo que es América y como veis es un mapa para esa época bastante exacto. Todo menos la parte que en ese momento todavía no se conocía realmente, pues es la parte del sur de América. Y aún así el portulano, lo que son los puertos y tal, es lo primero que los pilotos hacen, recoger todos estas posibles, porque claro, cuando llevas un barco de vela
con esa escasa maniobrabilidad que tenían las carabelas o las naos de aquella época, lo que necesitas son mapas que te digan muy claramente dónde puedes entrar a resguardo. Entonces no tenían satélites ni gente del tiempo que les dijese exactamente qué es lo que iba a pasar en las próximas 2 semanas. Entonces lo que hacían era una navegación de más o menos de cabotaje, de precisamente lo que llevamos hablando todo el rato, o sea, vamos a partir de aquí y vamos a ir allí porque allí ya conocemos que tenemos un puerto seguro donde nos podemos resguardar de los vientos del norte o de los vientos del sur, cualquiera que sean los predominantes. Entonces, todo eso son mapas que se van haciendo con mucho cuidadito por los pilotos. Y entonces este mapa es el de Cantino, que es de 1502, pero vaya, se me ha ido todo aquí al... Un segundito. Mientras te comento, Aquí. comentaste que esos mapas normalmente era un secreto para que los que intentasen saber lo que sabían los mercantes españoles no supieran esos puntos estratégicos para pararse. ¿Es así? Claro, claro, claro. Es un secreto que España trató de mantener oculto de Francia y de Inglaterra durante siglos. ¿Vale? O sea, tú para saber la posición que tienes en el mapa necesitas unas coordenadas. Estas las consigues con un eje X y un eje Y, ¿no? Lo que se sabía, por cálculos que se hacían, era la latitud, los grados de latitud. Pero para conseguir la longitud necesitas un cronómetro que te diga exactamente la posición, el cenit del Sol, o al menos las 12 del mediodía en cada momento. Porque si no, lo que te hace es que ese cálculo te lleva más hacia el este o más hacia el oeste. Pero eso solo se podía hacer con relojes de mucha precisión, con los que tenemos actualmente, porque son los cálculos que se hacen. Pero la latitud sí la podías saber por la inclinación del Sol. Entonces la inclinación del Sol en cada parte del globo es distinta, y es distinta dependiendo del día del año. Y para todo eso hay unas tablas. Entonces se toma la altitud del Sol justo a las 12 para saber si estás más a la izquierda, más al este o más hacia el oeste. Pero claro, si no tienes un reloj preciso, no sabes cuál es las 12 exactamente, o la hora exacta que tengas en cada momento. Y esto es una forma de navegar que sabían los navegantes españoles, que los ingleses tardaron mucho en aprender hasta que les apareció el primer cronómetro, ¿no? Entonces, en todos estos mapas, que como veis son tan... Esta es una ampliación muy grande, pero si nos vamos otra vez a la pequeña, lo que vemos es que tiene una precisión tremenda, ¿verdad? Porque ahí tenemos la península ibérica, la veis aquí más o menos en el centro, pues no se difiere mucho de la actual, ¿eh? Lo mismo Europa, Córcega, Cerdeña, el Mediterráneo, África, las islas, y nos vamos hacia América, y curiosamente todo esto que ya había sido explorado por los españoles, pues tiene mucho... Como veis, el único error que yo veo así un poquito más grande es el de la isla de Puerto Rico, que aquí no figura muy bien la forma cuadrada que la isla de Puerto Rico tiene. Borinquen, así es como la llamaban los indígenas en aquel momento, Borinquen. Y hoy con mucho orgullo pues los puertorriqueños hablan de boricuas, porque ellos son los que viven en la isla de Borinquen. Luego fíjate que tenemos la isla española, actual República Dominicana y Haití. Aquí tenemos Jamaica. Además, si veis aquí, pues aquí se ve Jamaica, ¿verdad? Y la que tenemos es la de Cuba. La de Cuba es la única que está un poquito distorsionada bueno, la de Cuba y la de Puerto Rico, ¿vale? Está un poquito distorsionada. Esto es porque hay menos datos para sacar bien lo que es el contorno de la isla. Pero si nos vamos otra vez a la parte española, pues vamos a ver, ¿verdad?, que el contorno que se hace pues es porque se tienen muchos datos, se han tomado muchas medidas, y lo mismo la africana, de su tamaño.
Aquí había menos datos, se había navegado menos y había menos... Todo lo que hacían los pilotos cuando tenían uno de estos mapas, pues era corregirlo, ¿no? Lo iban corrigiendo y lo remitían a la casa de contratación o a las autoridades que llevasen con mucha cautela, porque lo que no podían era que estos mapas cayesen en manos de estas extranjeras, o Francia o Inglaterra sobre todo, y mucho cuidadito con los portugueses. Pero claro, los portugueses es que siempre han sido mucho más listos que todo el mundo y han sido muy buenos navegantes. Entonces tenemos un mapa muy parecido a este, que es el mapa de Juan de la Cosa. ¿Vale? Juan de la Cosa es un mapa hecho por los españoles y sobre todo de esta zona del Caribe que estamos viendo aquí. Y este prácticamente, el de Cantino, que se dibujó 2 años después, es un mapa que copia al de Juan de la Cosa. La similitud entre los dos es grandísima. Entonces no podían permitir que esto cayese en manos de las potencias extranjeras. Lo que vemos aquí es la Florida. Este es un dibujo que copia el de 1500, hecho en 1502. Y aquí tenemos la Florida. Como vemos aquí, la bahía de Tampa y la otra que tiene un poquito más al sur. Y esta es la bahía de Gasparilla. Lo miramos en el mapa hoy en día. Y entonces encontramos aquí la Florida. Y es lo que yo os decía en el último podcast, que cuando Ponce de León va a descubrir la Florida, pues ya tiene mapas como este. Entonces, que aún todavía en el siglo XXI estemos elucubrando que si, es que se encontró de bruces allí a la Florida. No, en su cuaderno de bitácora ya va diciendo día tras día los grados a los que se encuentra. Y precisamente con los grados se refiere a los grados de inclinación, la altura a la que se encuentra con respecto a los trópicos y al Ecuador, ¿vale? Y entonces, lo que nos dice el cuaderno de bitácora de Ponce de León, ya nada más salir, ya da un error de 2 grados. Entonces, esos 2 grados son 120 millas marinas, multiplicarlas por 1800 metros, pues estamos hablando de que ya él estaba equivocado como 300 kilómetros, ¿vale? En su medida, en lo que es su medida. Claro, ellos sabían pues que aquí un poco más al norte tenían este peñón, si se iban más al norte empezaban a tener estas islas. Esto es lo que es una navegación de estima. ¿Vale? Por lo tanto, cuando Ponce de León va a descubrir la Florida, él ya sabe dónde va. Eso que lo tengamos claro. Porque, claro, muchas veces por la gente lo que está haciendo pues es inventándose la historia. Y yo lo que digo, hay que mantenerla, ser muy, muy exacto con la historia, porque si tú varías la narrativa en un punto, esa variación falsa de la narrativa te lleva a inventar historias mucho más grandes. Y no queremos eso, ¿eh? Entonces, pues esto es exactamente, claro, los franceses ni sobre todo los portugueses. Mira, aquí tenemos el acuerdo al que se llegó con Portugal, ¿vale? Para que al este de esta línea, eso pudiesen ser territorios reclamados por Portugal, y al oeste de esa línea pertenecían a España. Y entonces, todo esto que había aquí, a este lado, solo podía ser reclamado por la corona de Castilla y León y la corona de Aragón, aunque la corona de Aragón, pues bueno, estaba un poco más oculta, estaba más centrada en el Mediterráneo. O sea, todo esto era parte de Castilla, además que te lo dice así, las Antillas del rey de Castella, ¿verdad? Fíjate que los mapas son tremendos. Entonces, aunque este mapa es de un portugués, es una copia que se hace de un español, de Juan de la Cosa, Cantino es portugués, y los portugueses tienen bien retratado todo lo que es la Florida. Los portugueses nunca reclamaron la Florida, porque estaba al oeste del meridiano, del paralelo. Perdón, del meridiano. Por eso
En 1513, 13 años después de la elaboración de este mapa, pues Ponce de León sale desde aquí y me dice, me voy a descubrir la Florida. Pues realmente no estaba descubriendo nada. Bueno, ahora me van a caer a mí tortas porque me va a venir gente diciendo, pero ¿qué está diciendo usted? Usted está en contra de la hispanidad, ¿no? Pues lo que te estoy diciendo es la verdad, ¿vale? Lo que hizo Ponce de León, y lo hizo muy bien, fue reclamar la Florida para la corona de Castilla. Eso fue lo que hizo. Más preguntas. No, ya no. Y son las 11:20. Yo creo que ya está bien. Vale. Simplemente dejar esto para la semana que viene, porque hay mucho tema. Sobre todo en la historia que dices, porque hemos comentado que llevaban animales para poder mantener esa comida en esos trayectos tan largos. Hemos explicado que sabía dónde iba, lo que no sabía es cuánto tiempo iba a tardar. Entonces, en este sentido, llevaban caballos, llevaban cerdos, llevaban vacas, y eso lo has explicado muy bien. Entonces, seguiremos hablando de ello. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge, un El jueves más próximo jueves. en una historia diferente, a las 10 en Grupo Real Cómplices.